Pues comenzamos con la Primera Guerra Mundial. Y lo que comentábamos ahorita, es increíble que en 100 años seamos otras personas, ¿no? Que no estemos dispuestos a ir corriendo cuando nos llama alguien. Entonces, el primero que llamó a la guerra fue Lord Kitchener, que era este señor de los bigotes, que era el ministro de guerra en Inglaterra. Y entonces el ministro de guerra tenía un sentido que el ministro de guerra te dijera, te quiero a ti para que vengas. Y entonces ahora entendemos de dónde se fusilaron los gringos el cartel del tío Sam. Y bueno, entonces la gran parte de los carteles era de reclutamiento. ¿Ya estás listo? ¿Quién falta? Tienes tu lugar, acuérdate de Bélgica, acuérdate de tal cosa, todos los ingleses deberíamos de poder ir a la guerra, pero lo más curioso de todo es que cuando comienza la guerra, todas las vanguardias artísticas ya habían comenzado. Hombre, alguna por ahí no, textil o una de esas, pero las vanguardias ya habían comenzado y curiosamente toda la parte gráfica de los carteles se les olvidó. Porque como era una cosa del gobierno, pues no utilizaron a los diseñadores o a los artistas comerciales que había entonces, ¿no? Entonces, todo era de, acuérdate de Scarborough, ¿no? Que llegaron los alemanes y lo bombardearon, acuérdate de Bélgica, que había un pacto firmado que no iban a invadir y invadieron. Pero hay cosas muy curiosas. La ingenuidad de los carteles, ¿no? Alemania nos va a matar de hambre, entonces solo hay una respuesta, darle un trancazo entre los ojos. Y así se gana la guerra. Y la gente con estos carteles iba, porque creía que eso era verdad, porque el gobierno lo decía. No, ahí está este pedazo de papel que firmaron los alemanes y que rompieron su palabra, y invadieron Bélgica, ¿no? Entonces, todos estos carteles son de ven y enlístate, hay lugar para ti, ¿no? El imperio te necesita, ¿qué nos ha pasado para que, como no, enlístate porque tantas mujeres y niños murieron en un bombardeo? Hay vacantes en todas las ramas del ejército real, de su majestad. Y bueno, y todos de 18 a 61 años deberían de enlistarse. Y bueno, y tenemos esto que parece un cartel de teatro del siglo XIX, este amarillo, beige y rojo, ¿no? Que parece un cartel de teatro que hemos visto que tenían cientos de tipografías diferentes, ¿no? Y diciendo, ¿eres un hombre o un ratón? Y luego de acá de la niña que dice, papá, ¿qué hiciste tú en la Gran Guerra? ¿No? Que era la primera guerra, porque luego salió la segunda, pero en realidad era la Gran Guerra. Este ya es un meme, ¿eh? Los alumnos lo tienen de cualquier cosa, impresionante, ya es muy conocido con alumnos muy jóvenes, ¿no? Sí, el de ¿qué hiciste en la guerra? Sí. Y bueno, y tenemos carteles de Australia, todos los países que estuvieron metidos en la guerra hicieron carteles, y entonces tenemos cosas como de qué fotografía quieres que tu papá le enseñe a sus amigos, ¿no? Tú con uniforme o tú jugando cricket muy tranquilo en tu casa. Pero Australia ha prometido 50,000 hombres. Y llegaban los 50,000 hombres. Entonces, este asunto de ver al Kaiser como una especie de King Kong amarillo, ¿no? Tratando de
ensangrentar al mundo, pues es muy simplista, ¿no? Es esa visión que tenían de le voy a dar un puñetazo y con eso se acaba la guerra. Vamos a jugar aquí a la cuerda y la opresión y la libertad se van a poner en juego. Todo era muy, muy naive, ¿no? La trompeta llama, la última llamada, ayuda de la Cruz Roja. Pero todo el arte gráfico era el arte comercial de la época enfocado a los carteles de guerra. Ve y ayuda, y bueno, y llega el famoso cartel de James Montgomery Flagg, del tío Sam. Y el tío Sam lo sacaron porque en realidad es que nadie sabía, sí había un ministro de guerra, pero nadie lo conocía. Entonces sacaron a esta representación de los Estados Unidos. Y el pobre tío Sam, desde la Primera Guerra Mundial hasta la Guerra del Golfo, ahorita no he revisado los carteles nuevos, le ha ido de lo más mal. Cada vez le va peor y peor y peor y peor. No se diga la de Vietnam. Pero entonces, bueno, ahí salió el famoso tío Sam y únete al servicio, no importa si era a la marina, al ejército, o de la mujer vestida de marinero que dice, ay, ojalá fuera un hombre porque iría a la marina. Se le hizo realidad el deseo porque para la Segunda Guerra Mundial la reclutaron. Y bueno, y otra vez, tenemos esta especie de King Kong aquí, ¿no? Hay que dejar al bruto que está loco, salud. Y bueno, los cruzados de Pershing, recuérdate de Bélgica, vamos a llevar los bienes. Todo era, podemos ganar la guerra porque somos nosotros, ¿no? Ahora, cuando vemos estos carteles, dices, los italianos fueron a otra guerra, ¿no? Sí. A la izquierda es mi favorito, que están, bueno, entre las flores, con la ametralladora, guapos, ¿no? Tenían que ser italianos, guapos y puestos, bien. Luego ya tenían otros más normales, pero este es mi favorito, el de la ametralladora entre las flores. Esos fueron otra guerra. Los carteles de la Acción Nacional de Guerra, los carteles franceses que son los más dramáticos. Porque apenas se está yendo, el del lado derecho, pero siempre los carteles franceses, ahorita vamos a ver otros, son los más dramáticos. Y estos son los carteles de reclutamiento de Canadá. Y entonces, claro, como Canadá es parte del Commonwealth de Inglaterra, está Lord Kitchener diciendo ven conmigo, y en inglés y en francés, todos los carteles tenían que ir. Los canadienses tenían que ir. Necesitas ir en mi lugar para ser uno de los de Kitchener, enlístate. Y estos son fantásticos. En el ejército no todo es trabajo, ¿no? Y la gente va con el uniforme de fútbol o de tenis o de cricket o de lo que sea, o ve el mundo con la Fuerza Aérea, con la Real Fuerza Aérea, o qué gran oportunidad para ti la Marina de Estados Unidos. Como si ir a la guerra era viajar por lugares exóticos y disfrutar y sacar fotos. Otros carteles que hubo fueron los de los bonos de la victoria o de los bonos de la libertad. Todos los países sacaron los bonos que la gente compraba para sacar dinero y seguir produciendo armas. Y entonces hay que invertir en los bonos de la libertad. Las mujeres, aunque saquen a Juana de Arco aquí a la derecha, pero todo es compra bonos de la libertad para que la libertad no perezca, ¿no? Como está aquí el de You, en medio. O las estampillas de guerra, que también en vez de darte cambio, te daban estampillas de guerra. Y aquí está otro, ¿no? Ayuda al tío Sam a
estampar fuera el Kaiser, como si llegara el tío Sam y de una patada se matara a todos. Muy, muy ingenuos. Estos son de Australia, de los bonos, ¿no? El Camino a la Victoria, o mi papá me compró un bono de guerra, el tuyo también. Y todos tienen que ver con los bonos, ayúdanos a que no se hundan los barcos, hay que tener a todos los canadienses ocupados, hasta los castores. Y aquí tenemos el canadiense, ¿no? Muy grande y musculoso, fuerte, con el alemán, que les llamaban los unos. De Gran Bretaña tenemos, escribe los cheques, hay que darles un espaldarazo a las bayonetas, y lo que sí podemos ver es de este cartel Now amarillo, es el estilo, es muy del estilo de los hermanos Begerspacht del Art Nouveau, de alto contraste, las letras un poco orientales. Bueno, en realidad es que no hay muchos carteles que digas, uy, este parece que lo hizo fulano o perengano. Aquí tenemos los carteles de las jornadas de París contra los huérfanos y los heridos, y todos siempre son muy sufridos. Los colores son muy tenues, verdaderamente de sufrimiento los carteles, ¿no? Y aquí tenemos estos otros. Ahí tenemos a los huérfanos saludando a los heridos. Bueno, no hay nada más dramático que esto de la izquierda, ¿no? Esos huérfanos saludando a los heridos. O el Día Nacional de la Tuberculosis, aquí a la derecha que tenemos. O de los mutilados de guerra. Ahora, otro pambacho de carteles era sobre la comida. La cocina es la llave a la victoria. Entonces las gallinas estaban enlistadas por el resto de la guerra. Había que guardar comida y todo se utilizaba. El trigo, no, ahorita vamos a ver la dieta que les mandaban. Hoy en día nadie se la hubiera comido porque todos son vegetarianos, veganos, no sé qué. Y había que mandar el trigo, la carne, las grasas y el azúcar. Hoy en día no se lo hubieran comido, ¿no? La comida es munición, y llegó un momento en que se dieron cuenta que la gente que se había quedado en sus casas por mandar la comida a los esposos, los hijos empezaron a no crecer como debían, a estar más delgados, y entonces empezaron a hacer estos carteles que los hijos comieran bien. Y entonces hay carteles para los hijos de no tomes azúcar, no le pongas azúcar a las frutas, a los postres, a los cereales, a nada. Y bueno, y luego se quedaron los niños ahí enfermos y teleques. Come más pescado, huevos, queso, aves, ¿no? Y lo demás, la carne para los del frente. Y acá los típicos americanos, América ha prometido alimentar a los millones hambrientos de Europa. Entonces, la mantequilla, el pescado, las legumbres, pero sobre todo que los niños y las mujeres comenzaran huertos en su casa para que tuvieran que comer. Y entonces aquí tenemos estas pobres que también dan lástima, ¿no? Acuérdate que tenemos que dar de comer a papá también. Pues tienen ahí como nada, como un plato y una taza. O los que, ¿cómo se llama? Juntaban comida, ¿no? Que era en contra de la ley. El carbón, todos los que necesitaban que fueran a recoger el algodón, todos los niños fueran a ayudar a trasquilar ovejas y ayudar en las cosechas.
Y bueno, las mujeres que ayudaban en las fábricas y sembrando. El cuerpo auxiliar del ejército de la Reina María, ¿no?, que era la abuela de la reina Isabel. Y bueno, las mujeres o eran enfermeras o iban ayudaban con las cosechas. Los carteles de la Cruz Roja, ¿no? Que bueno, ayuda a la Cruz Roja, tú que estás dando, da a la Cruz Roja. Y es fantástico, este cartel de la derecha arriba, que dice la Cruz Roja o la Cruz de Hierro. Dice, un soldado herido pide agua. La alemana, la enfermera alemana, la vacía en el piso. Nadie en Inglaterra haría una cosa así. Pero ven, son carteles muy ingenuos, ¿no? Y aquí tenemos los carteles rusos, que igual, las mujeres a cosechar, que la gente compre en las tiendas cooperativas y no con el que solamente tiene una tienda. Y aquí tenemos esto, híjoles, que nos da un poco idea por los colores como del suprematismo ruso. Pero los carteles son iguales en todos lados, ¿no? Tenemos los campesinos, los obreros y los soldados, y bueno, claro, ¿no? Los santos o quien fuera ayudando a los ejércitos. Aquí tenemos, igual aquí, tenemos los soldados, los marinos, y con la bandera. Estos son los carteles de Bélgica, que muchos de los carteles los hicieron los alemanes. La infantería francesa, si son de colores sufridos es francés el cartel. La Liga Nacional Anti-Austroalemana, la Compañía de Algeria y la Liga Marítima Francesa. Con las fuerzas que están peleando en Europa, y del lado derecho es fantástico. Los tanques y las armas inglesas están cuidando los hogares africanos, cuando en realidad era el norte de Europa y es como desierto, no hay flores. Pero el tanque, el camuflaje del tanque, camuflaje es de colores como muy vivos, como si estuvieran en medio ¿no?, de unos jardines hermosísimos que por supuesto no existían. Igual, hay que enlistarse para vengar el Lusitania o la Espada de la Justicia, y era un héroe irlandés que había matado a 10 alemanes, ¿no? Y entonces lo llevaban como una especie de atracción a los pueblos para que la gente se uniera al ejército. Y estos son buenísimos. Los hunos, ¿cómo nos odian los hunos, ¿no? Los alemanes. Capturaron a unos pescadores en el Mar del Norte y los llevaron a un pueblo. Y entonces, sin evidencia y sin nada, les rasuraron la mitad de la cabeza, aquí los vemos. Y eso fue una gran afrenta. Nadie en Inglaterra hubiera hecho una cosa como esas. Los caminaron por las calles para que todos se burlaran de ellos. Y tenemos que ir a pelear para que en nuestras casas no pase esto, ¿no? Como las casas de ellos, de Bélgica, que se están destruyendo. Es una exposición de trofeos de guerra, y los marinos son la mano derecha del tío Sam. Hay que salvar a Serbia, nuestro aliado, pero, por ejemplo, cuando el 68 de Checoslovaquia, que llegaron las tropas rusas, nadie hizo ni medio cartel. Y que la verdad es que yo nunca lo he entendido, el conocimiento gana. Y la biblioteca pública te invita.
¿Y qué tiene que ver el soldado con eso? Qué bueno que vaya, pero bueno, no iba forzosamente a ganar la guerra por ir a la biblioteca. Y bueno, los ingleses contra los alemanes, ¿no? Y aquí tenemos los carteles alemanes de la Primera Guerra. Igual, hay que sembrar, hay que ir a pelear, ¿no? Porque los antepasados nos respaldan. Y la familia, ¿no? Con una espada aquí, la familia de los alemanes. Tenemos a los alemanes en las trincheras, con los uniformes. Y si nos damos cuenta, son exactamente iguales los carteles y las intenciones. Esto es súper interesante porque tenemos unos carteles expresionistas, pues que estaban en el mero apogeo, cosa que no hemos visto en otro lado. Hemos visto ese que parecía de los hermanos Wegerstar en Inglaterra, ¿no? Con el alto contraste, pero este cartel que parece obviamente que vayas a la guerra porque es totalmente expresionista, o este de acá de la derecha. Y bueno, que se firme la paz, alístate a la guerra. Y estos tienen que ver mucho con el Sachplakat, que se hizo a principios del siglo XX, que solo se ponía un objeto. Después de que el siglo XIX llenó de cosas todos los carteles, en el siglo XX se dedicaron a poner un solo objeto, que era el famoso Sachplakat, o el Plakat Still, y aquí tenemos una mano firmando lo que haya sido que firmado. También, como estamos viendo, los carteles alemanes estaban mejor diseñados que los de los demás. Y entonces tenemos que parece un poco como de la secesión de Viena, ¿no? Este es de Hamburgo, pero la tipografía, las formas, muy diferente de este del lado derecho, que podía ser cualquier cosa. Y tenemos, bueno, los caballeros andantes, como si fueran los soldados alemanes, y aquí tenemos al alemán dándole en la torre al Imperio Británico, que siempre estaba representado por un león. Y bueno, y estos son fantásticos. Tenemos al Kaiser con un ángel caballero antiguo diciéndole al soldado que vaya a la guerra, y que es fantástico, el mismísimo Jesucristo dándoles la bendición para que vayan a la guerra. Nada supera este cartel. Y con eso terminamos.